Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes, miembros del jurado, equipo contrincante. Mi nombre es Morena Riarte y mi equipo del San Marcos y yo venimos a defender la postura a favor de la moción si se debería reducir la edad de imputabilidad penal en el país. Sabemos que este es un tema que nos interpela. Sabemos que este es un tema que nos interpela muchísimo a todos. Yo creo que todos acá hemos escuchado alguna noticia o hemos tenido alguna situación cercana en la que nos ha entrado o hemos también empatizado con ella. Para ello voy a defender 3 argumentos. El primero es los menores comprenden lo que hacen. Sabemos bien que los menores y tanto nosotros hoy en día crecemos rodeados de tecnología, de estímulos, de información. ¿Por qué? Por el teléfono, por la televisión, por las redes sociales. Estamos constantemente metidos en el mundo externo y en lo que pasa. Es por ello que los jóvenes saben muy bien lo que hacen. Están al tanto de todo. Saben lo que está bien y lo que está mal. Además, esta ley quedó completamente desactualizada. ¿Por qué? Porque los jóvenes de hoy en día no son los mismos que de cuando se sancionó esta ley en 1980, que claramente los jóvenes de antes no son los mismos que los de ahora. En segundo lugar, quiero nombrar a las bandas delictivas que usan a los menores, justamente porque saben que tienen menos consecuencias. Los usan justamente por esto que dije recién, porque saben que tienen menos consecuencias que si los hacen ellos mismos. En tercer lugar, y en el que quiero hacer más hincapié, es en la justicia para las víctimas. Las víctimas y familias tienen derecho a justicia. Además que si un joven está lleno de derechos, necesita también tener responsabilidad sobre ellos y saber, como dije antes, que saben lo que está bien y lo que está mal. Se necesita una respuesta proporcional al daño causado. Y además que si esta se cumple, la sociedad va a estar va a confiar más en el sistema judicial. ¿A qué voy con esto? Que si nos llega a pasar algo parecido o llegamos a ver alguna noticia de estas, sabemos que el sistema judicial va a acompañar a las familias. Como último punto, quiero nombrar una encuesta que hicimos en nuestro colegio justamente para saber qué opina nuestra comunidad. Y más del 86%, ahí se ve, es la parte más grande de la encuesta, dice que ha escuchado crímenes cometidos por adolescentes en este último año. Entonces vemos que no es algo solamente que nos interpela a nosotras, que hoy estamos debatiendo, nos interpela a todos como sociedad. Muchísimas gracias. Por favor, aplaudimos solamente al final. Muchas gracias. Ahora el equipo en contra cuenta con 5 minutos para... Muchas gracias por hacerme la palabra. Buenos días a todos, miembros del jurado, equipo contrincante, espectadores. Mi nombre es Lucio Camarota y junto a mi equipo de Técnica 3 venimos a defender la postura de por qué estamos en contra de la baja de imputabilidad en el sistema penal argentino. En primer lugar, esta reforma no reduce necesariamente el delito. ¿Por qué? Porque esto es atacar al síntoma. Lo que hay que atacar es la raíz del problema. Un estudio, y lo leo, un ejemplo es Dinamarca. En 2010 bajó la edad de responsabilidad penal de 15 a 14 años. Exactamente lo que plantea esta nueva reforma. Bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Investigaciones posteriores encontraron que la medida no redujo la delincuencia juvenil y, además, los jóvenes alcanzados tuvieron mayores tasas de reincidencia y peores resultados educativos. Finalmente, la reforma fue revertida. Es decir, no solo no fue eficiente, sino que fue contraproducente contra el mismo sistema educativo de Dinamarca. Como estos y muchos casos más, no voy a explayarme con ellos, pero voy a atacar otros puntos. Este fue el primero, el cual no es atacar solamente al síntoma, como dije, sino también a la raíz. En otro caso, como mencionaron, sí, hay bandas criminales también que usan a los menores por diferentes motivos para la criminalización. En casos como estos, los usan tanto fuera como dentro de prisiones o reformatorios incluso. Bajar la edad de imputabilidad no hace que incluso
chicos cada vez más menores se los utilice con estas bandas criminales? Porque no necesitamos más castigo, lo que necesitamos es un Estado más presente. De hecho, mucha gente que, por lo que yo he visto personalmente, hablo desde esta perspectiva, se ve mucho que se ve la prisión, o la cárcel, o no prisión ni cárcel, sino como al simple hecho de consecuencia, a los chicos en este caso, como un castigo, una venganza, un ojo por ojo. Y eso no está bien. A los chicos, gente condicionada y influenciada por todo lo que lo rodea, no se le puede tratar como el malo, no es el malo. Es alguien dentro de todo inocente, o que al menos empieza así y se forma con el tiempo, porque a los 14 años, en este caso, no somos personas formadas. Y seguir adolescente, preadolescente, mentalidad sigue estando en formación. No es un adulto, de hecho ni siquiera a los 18 uno es mentalmente adulto del todo. Entonces eso demuestra lo muy influenciables que son los jóvenes de hoy en día. De hecho, la Convención sobre los Derechos del Niño dicta: en todas las medidas que conciernan a los niños, una consideración primordial será el interés superior del niño. Y esto no es algo establecido solamente por nuestra nación. Como dije, la Convención sobre los Derechos del Niño estableció esto. La función principal del sistema juvenil no es castigar, sino reinsertar. Algo que no sucede si bajamos cada vez más la edad de imputabilidad. Porque de hecho, como mencionaron, las redes sociales, la tecnología. Justamente, con más tecnología, más posibilidades de saber, para bien o para mal, no son más fáciles de influenciar. No es cada vez más fácil influenciar a chicos cada vez más grandes y todavía más fácil influenciar a chicos más pequeños. ¿Qué sigue? Si los chicos más pequeños de 12, 11 años cometen delitos, ¿se les va a bajar se le va a bajar la edad de imputabilidad a esas edades? Porque si seguimos de esta manera, ¿cuál será el límite? Porque si el límite no es la formación cognitiva cerebral del niño, ¿y entonces cuál es? Si se le sigue castigando sin tener eso en cuenta, ¿y entonces por qué? Como dije, no hay que castigar a los niños condicionados por la sociedad, porque no es un ojo por ojo, no es venganza, se tienen que proteger. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Mi nombre es Agostina y creemos que la delincuencia juvenil es una problemática que sigue creciendo y que afecta cada vez más a la sociedad. Y aunque muchas veces se intenta minimizar el tema diciendo que estos casos son bajos, hay que tener en cuenta que esos son solamente casos registrados, porque muchos casos no son registrados, los menores no son denunciados y en muchísimos casos no se encuentran a los culpables. También en los distritos más poblados del país, los menores de 18 años representan entre el 1,5 y el 1,8 de los delitos graves registrados. Además, más del 80% de las causas iniciadas contra jóvenes corresponden a delitos contra la propiedad. Y vamos a lo mismo, que estos son solamente casos registrados. Voy a pasar a nombrar dos casos, que uno es en San Justo, que se encontraron a dos menores de 10 y 12 años robando una moto, robo que no se pudo dar, cual chocaron con un árbol que tenían enfrente. Y otro caso que voy a pasar a nombrar, que es un caso muy impactante, es 3 menores que, voy a pasar a nombrar algo que es muy importante, están libres, golpearon a una mujer de 92 años, jubilada, la golpearon, la amenazaron, la amordazaron y subieron en su Instagram una publicación que decía "La chispa es una, fue". Y así fue como fueron encontrados y quedaron totalmente impunes a la situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, equipo a favor. Ahora el equipo en contra. Hola, soy Máximo Fernández y voy a refutar los argumentos de la compañera contrincante. Bueno, en primer lugar, habla de menores de 10 a 12 años robando una moto. ¿A esa edad se puede también discernir? Nosotros hablamos de qué es lo que condiciona a un nene a saber las consecuencias de sus actos. Claramente ustedes dicen que matar a alguien es natural, todos lo sabemos, matar está mal. Pero ¿quién te inculcó esa idea? ¿Quién te inculcó que robar está mal? Pueden ser tus padres, pueden ser tu familia, puede ser el colegio. Y hay menores que no tienen ese privilegio, a decir verdad. Hay menores que tampoco tienen el privilegio de tener las redes sociales como una guía, si se puede decir así, porque hay menores con redes sociales que también son influenciados para la mala moral. ¿Pero esto qué significa? Significa que tenemos que apresar a esos menores, que no mirar más a fondo a las condiciones que los atacan. Nosotros proponemos una reforma sistemática
una prevención en el sistema precario que afecta a los menores, atacar la enfermedad y no los síntomas, atacar la precariedad de las condiciones que sufren esos menores antes de que el Estado falle, porque que un menor cometa un crimen es un Estado fallido, es un error del Estado que un menor cometa un crimen, ya es una tragedia en sí, más allá de una víctima. Entonces lo que ustedes están haciendo es una rectificación de un Estado fallido, en vez de atacar el verdadero problema, que sería prevenir, educar y darle contención a esos menores. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hablando un poco de lo que dijo mi contrincante, la apertura de que el Estado tiene que ser más presente con los adolescentes, yo creo que también debería ser más presente con las víctimas también. Porque, ¿qué pasaría si un menor, no sé, un ejemplo voy a poner, agrede a alguien de tu familia? ¿Cómo te sentirías en ese caso? Que ese menor va a quedar impune a las consecuencias, porque si no saben, los menores de 16 y 18 años reciben pena y pueden ir presos, sí, pero solamente si la pena es a mayor de 2 años. En cambio, los menores de 13... Gracias. Los menores de 13 a 15 años no reciben castigo alguno. Y lo que nosotros no buscamos castigar, porque nosotros también buscamos dar apoyo, tanto psicológico como estudiantil. Buscamos reformar los institutos que tenemos y mejorar la seguridad del país también. También buscamos que ellos desde dentro de los institutos especializados que existen hoy en día para los menores puedan recibir apoyo psicológico, que puedan estudiar, pero siempre y cuando cumpliendo las consecuencias de sus actos. Muchas gracias. Ok, respondiendo a tu pregunta, yo la verdad me sentiría mal, yo querría justicia. Pero como Estado, como alguien que impone estas leyes, tiene que ponerse en el lugar emocional, en vez de ponerse en el lugar lógico y pensar en el bien de la sociedad en sí. Porque si nosotros tratamos estos temas personalmente, con emoción en vez de sobre la lógica, lo que vamos a terminar es una sociedad punitiva, que beneficia el castigo sobre la preservación, que beneficia el instinto de defender lo que es tuyo sobre el instinto de defender al otro, de educar al otro antes de que suceda una tragedia. Y también me gustaría reforzar mi argumento presentando precedentes en los países como Escocia y Inglaterra, en la que introdujeron una unidad llamada la Unidad de Reducción de Violencia, que se aplicó en comisarías y hospitales, donde trabajadores y mentores iban y contactaban a los menores en situaciones de violencia y los trataban de esa forma antes de que se cometa un delito o antes de que se cometa una atrocidad que tenga una víctima. En estos países esto resultó un éxito, con un 90% de menores que no reinsertaron al sistema penal en el próximo año. Gracias. Muchas gracias. De refutación. Muchas gracias. Bueno, respondiendo al castigo que vos decís que nosotros estamos tratando de hacer, o bueno, que dicen ustedes estando en contra, vuelvo a repetir que nosotros no estamos tratando de castigar a los menores, estamos tratando de cambiar el sistema, de dar más seguridad, de que no queden impúniles a los hechos y los delitos graves que cometieron. Buscamos reformar eso, reformar las instituciones privadas que ellos tienen. Y siguiendo, cuando un adolescente es capaz de organizar un robo, seleccionar a una víctima o utilizar violencia para conseguir un objetivo, resulta razonable preguntarse si realmente no comprende la gravedad de lo que está haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. De refutación. Okay, resulta racional también preguntarse qué condiciones llevaron a ese menor a hacer tal acto. Resulta muy normal preguntarse quién influenció a ese joven a hacer tal acto, porque es innegable que los adolescentes miran una figura, es innegable que los adolescentes no basan su propio razonamiento en cosas propias, porque no tienen muchas cosas propias, no tienen cosas materiales, no tienen anécdotas, no tienen recuerdos, no tienen condiciones sociales que nosotros podemos tener o que ustedes pueden tener. Tienen con lo que nacieron y con lo que le inculcaron, que puede no ser lo que te inculcaron a vos. Gracias. Muchas gracias. El equipo en contra, hacerle la pregunta al equipo a favor. ¿Tienen alguna estadística sobre la eficacia que tiene el programa de bajar la impunidad en los menores? Estadística, pero porque tampoco se implementó en Argentina como para saber si hay estadísticas, y en países exteriores creo que
es obvio que Europa y países extranjeros no son iguales a la sociedad argentina. Gracias. Muchas gracias. Un minuto para formular la segunda pregunta al equipo a favor. ¿Qué garantías reales ofrece hoy el sistema penitenciario juvenil para la efectiva rehabilitación de un menor ante el riesgo estructural que las condiciones vigentes terminen potenciando su peligrosidad al momento de reintegrarse a la sociedad? Un minuto para responder la interpelación. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Qué garantías Creemos que con la reforma que queremos hacer, eso va a ser más fácil para que los jóvenes hoy en día se puedan reinsertar. Porque la idea no es que compartan cárceles con adultos, que los vuelvan a que tengan malas influencias y todo eso, sino que ellos tengan, o sea, mejorar las cárceles que ya tenemos, que son institutos para menores precisamente, para que ellos no vuelvan a reinsertarse con malas influencias o malos contactos, para que puedan reinsertarse bien en la sociedad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, un poco basando en lo que dijiste, es que ¿cómo le decimos a un adolescente que está mal si no tienen consecuencias? Que está mal lo que están haciendo, digo, para explicar. Muchas gracias. Responder la interpelación. Bueno, ese es nuestro argumento principal. Es prever, educarlo, mostrarle que lo que hace tiene consecuencias, porque las tiene, obviamente. Aunque él no sepa que las tiene, las tiene. Entonces lo que nosotros decimos es que se saque de la ecuación el desconocimiento del menor ante las consecuencias de sus actos. Es educarlo, es darle lo que tiene que saber como miembro de la sociedad y volverlo alguien competente antes de que se convierta en un criminal. Muchas gracias. Bueno, ¿es lógico que queden impunes a sus actos sabiendo lo que hicieron? Muchas gracias. Responder la interpelación. Bueno, de nuevo, esto es asumiendo que saben lo que hicieron. Pero obviamente tampoco quedan impunes en sí. Porque que no entren en un lugar de detención o que entren en una prisión para jóvenes no significa que quedan impunes. Porque siempre se le puede dar tareas comunitarias, se le puede dar asambleas, se le puede dar educación, se le puede asignar a un supervisor para que el menor pueda saber, se le puede dar también exámenes de ambiente sobre quién quién somete a ese menor a su condición, ¿entendés? Entonces sí, se pueden hacer muchas cosas más allá de que quede impune. Gracias. Muchas gracias. Yo quería hablar de que a lo largo de este debate hablamos de leyes, de delitos, de estadísticas, de porcentajes, pero no nos estamos enfocando en hablar de las personas, en hablar de las personas que viven esta realidad cada uno de sus días. Padres que perdieron un hijo, familias que exigen justicia, porque quienes cometen esos actos no son juzgados de la misma manera que un adulto, a pesar de que la gravedad de esos actos sí sea la misma. Reducir la edad de imputabilidad a los 14 años no significa dejar de ver a estos adolescentes como adolescentes que necesitan ayuda. Significa reconocer que ellos también son conscientes de sus actos, de las decisiones que toman y de las consecuencias que generan. Y cuando un delito destruye una vida, una familia o incluso una comunidad, no podemos mirar para otro lado. Si ignoramos al menor que delinque, le estamos enviando el mensaje de que sus acciones no tienen consecuencias, por lo que va a continuar en este mismo camino. Argentina tiene casos que marcaron a la sociedad. Y vamos a hablar de uno que habían nombrado que los chicos muchas veces no tienen este acceso a las redes, por lo que no son influenciados, por otras personas. Hablemos de un caso que tiene redes. El caso de Jeremías Monzón, chico de 15 años, asesinado a puñaladas por otros 3 jóvenes, de 14, 15 y 16 años, cuyo crimen fue grabado y fue viralizado. ¿Podemos pensar en el dolor de esos padres al ver las imágenes de su hijo difundiéndose y no poder hacer nada al respecto? Y este no es un caso aislado. Vamos a tener algo más cerca a nosotros. El 30 de marzo de este año, los alumnos de la Escuela Normal Mariano Moreno, número 40 de Santa Fe, estaban esperando el izamiento de la bandera, cuando un estudiante de 15 años sacó una escopeta, abrió fuego y asesinó a Ian Cabrera, de 13 años. Otros 8 compañeros también resultaron heridos en el lugar. Y este joven está libre.
Esto desencadenó muchísimas más amenazas de tiroteo a lo largo del país. Porque seamos sinceros, ¿quién no escuchó una amenaza de tiroteo en este último tiempo en su colegio? Donde, recordemos, somos todos menores de edad. Y detrás de esos nombres hay historias. Hay compañeros que tienen miedo de ir al colegio. Hay cumpleaños que no se van a volver a celebrar. Hay abrazos que no se van a volver a dar. Y hay familias que cada día que se levantan ven una silla vacía en su mesa. Muchas veces hablamos de proteger a los menores delincuentes, pero nos estamos olvidando de proteger a las víctimas, a las familias inocentes y a los menores inocentes que sufren esta inseguridad constantemente. Reducir la edad de imputabilidad no significa renunciar a los derechos de los niños. Y justamente por eso defendemos una reforma integral del sistema penal juvenil. Merecen ser juzgados de la misma manera, pero es verdad que no pueden compartir un ambiente con los adultos. Porque como dijeron, salen y probablemente vayan a reincidir. Proponemos un sistema que no tenga como objetivo castigar, que no tenga como objetivo la venganza, que no tenga como el objetivo ojo por ojo. Buscamos un sistema que tenga como objetivo transformar vidas. Necesitamos instituciones especializadas, apoyo psicológico, educación, formación personal. Reducir la edad no debería significar solamente castigar, sino también concientizar. No perdemos la humanidad. Se trata de asumir la realidad, esa realidad que vivimos cada uno de nosotros todos estos días. Esto es vivir en comunidad. Muchas veces se presenta este debate como proteger a los menores delincuentes o proteger a las víctimas. Pero creo que es una falsa elección. Una sociedad justa protege a las víctimas y también trabaja para que haya menos victimarios en el futuro. Elegimos una justicia que reconozca el dolor de las víctimas. Porque ¿cómo vamos a crear una sociedad argentina que está dolida emocionalmente por todo lo que pasa a diario? Elegimos una justicia que no ignore la realidad, que exija responsabilidad. Porque al final, ¿qué clase de sociedad estamos construyendo si les exigimos responsabilidades a los jóvenes para trabajar, para estudiar, para decidir sobre su futuro, pero no les exigimos responsabilidad cuando esas decisiones destruyen la vida de otras personas? Muchísimas gracias. Muchas gracias, equipo, a favor. A todos los presentes. Primero quiero arrancar presentándome. Dante Rodes es mi nombre, soy de la técnica 3. Quiero agradecer a la UNDELTA por la oportunidad de estar hoy aquí y agradecerles a ustedes también por tomarse el tiempo de venir a participar y de hoy ahora estar escuchándonos a nosotros. Quiero empezar comentando lo que se dijo de la postura contraria sobre el hecho de que es verdad, nosotros mencionamos otros países y se dijo que cómo podemos tener en cuenta otros países con una sociedad distinta. Pero estos países europeos, como lo son Inglaterra, Dinamarca y Escocia, son países primermundistas, los cuales llegaron a tener la sociedad que tienen hoy por hoy mediante las decisiones que tomaron. Esas decisiones, como la que tomó Dinamarca, de bajar la edad de imputabilidad, fracasaron y no solamente afectaron a los jóvenes, sino también al sistema educativo. Mientras que en Londres, en Inglaterra y en Escocia, se tomó la decisión de intervenir el problema de raíz y no radicalizarse en una postura de decir el nene tiene que ser condenado. Y fue una eficacia total. Ahora también me gustaría a mí mostrar un gráfico que tengo hoy aquí, que es respaldado por la UNICEF y la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, la cual indica que los jóvenes, el 65% de los jóvenes sometidos a encierro tradicional tienen una tasa de profesionalización criminal mucho mayor luego de salir de la cárcel. Mientras que el 15% de los jóvenes en programas comunitarios y educativos con base familiar no lo tienen. Lo cual ratifica y verifica lo que decimos de que es mejor prevenir antes que tomar la decisión o la acción como tal. También, sí, se puede vulnerar los derechos del niño, los derechos del adolescente, porque, así no. Como lo dicta la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos del Niño, en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, el cual dice, y lo cito, el Estado argentino se compromete con los tratados internacionales de derechos humanos y del niño. El hecho de encarcelar a una vida joven, la cual, como asumimos y como se debe asumir, que no puede ser, quizá, que esté la posibilidad de que ese niño haya crecido en un ambiente, en un entorno de contención familiar, de amor y de moralidad y ética, como quizá pudimos haber crecido nosotros. ¿Ustedes creen realmente que un niño que haya crecido en islas... Por eso, nosotros decimos que queremos atacar el problema de raíz. Es verdad que hay que construir instituciones, hay que hacer charlas, hay que concientizar. Pero ¿por qué cuando ya es condenado y no antes de que se condene? Es verdad que las familias sufren cuando sus hijos o sus primos o
o algún miembro de su familia es víctima de lo que sucede. ¿Y cómo prevenirlo? Mediante la erradicación del problema de raíz, justamente. Prevenir antes que curar, antes que lamentar. La forma de evitar que las familias sufran a causa de robos, asesinatos o violaciones es concientizándonos como sociedad de que eso está mal, llevando educación, llevando contención, llevando amor a las familias y a los niños que el día de mañana pueden ser esos posibles victimarios. Eso es a lo que nosotros queremos llegar, porque creemos que es la mejor solución para avanzar como sociedad, para avanzar como nación argentina. Una vez, una de las voces culturales más importantes de nuestro país, la gran Mercedes Sosa, dijo en una de sus canciones que es honra de los hombres, o sea de los adultos, proteger a la vida que crece. Y eso es en lo que se basa nuestro discurso. Proteger al niño, concientizarlo, educarlo y abrazarlo para que evite llegar al punto de cometer un delito o un acto del cual se pueda arrepentir. Por eso, quiero que nos planteemos todos qué es lo que realmente merecemos, qué es lo que realmente necesitamos para construir una buena sociedad. ¿Medidas radicales que condenen a un menor? ¿O medidas que eviten que ese menor llegue a la instancia de ser condenado? Por eso, nuestra postura no está a favor de la radicalización de la condena, sino a favor de la contención, el amor, el acompañamiento y sobre todo, y mucho más importante, la familia. Muchas gracias.